El carnicero. Soy un exconvicto del penal de Puente Grande. Estuve encerrado ahí durante 7 largos años. Al principio, cuando me condenaron, pensé que lo peor sería enfrentar a los otros presos, las peleas, el ambiente hostil. Pero pronto me di cuenta de que lo más terrible de ese lugar no eran los hombres, sino las sombras que habitaban sus rincones. Y una de esas sombras, estoy seguro, era la del carnicero. Su nombre verdadero nunca lo supe y tampoco quise averiguarlo. Todos lo conocíamos por su apodo. Decían que había asesinado a varias personas de una forma tan brutal que hasta los guardias hablaban de él con miedo. Lo metieron en aislamiento después de un par de altercados violentos. Algunos decían que había intentado asesinar a otro interno con las manos desnudas. No le permitían interactuar con los demás, no por su propia seguridad, sino por la nuestra. La noticia de su muerte llegó un día cualquiera, sin mucho alboroto. Al parecer, el carnicero había sufrido un ataque al corazón en su celda de aislamiento. Algunos decían que simplemente se dejó morir, que su locura lo había consumido al punto de abandonarse por completo. Pero otros empezaron a susurrar que su muerte no significaba el final. Todo comenzó con pequeños rumores. Primero fueron los guardias los que empezaron a hablar, discretamente, en los pasillos. Decían que habían escuchado pasos por las noches en el bloque de aislamiento, cuando no había nadie allí. O que veían sombras moverse entre las celdas vacías, siempre al borde de su visión. Yo no les presté mucha atención al principio. La cárcel es un lugar de desesperación y, muchas veces, la mente juega malas pasadas. Pero después de lo que viví, sé que hay cosas que van más allá de la razón. Una noche, escuché algo que me heló la sangre. Era tarde, quizás cerca de la medianoche, cuando todo el penal estaba en silencio. De repente, un sonido de pasos resonó por el pasillo frente a mi celda. Eran pesados, lentos, como si alguien caminara descalzo por el concreto. Me acerqué a las rejas, pero no vi a nadie. Pensé que tal vez era algún guardia haciendo su ronda, aunque sabía que a esa hora no era común. Los días pasaron y los rumores se intensificaron. Algunos presos aseguraban haber visto a una figura caminando en la oscuridad, una sombra que se movía entre las celdas, siempre fuera del alcance de la luz. Lo describían como un hombre alto, encorvado, con una sonrisa perversa dibujada en su rostro. Uno de ellos, un tipo llamado el Flaco, juraba que lo había visto claramente, de pie frente a su celda, observándolo. Decía que sus ojos eran como pozos oscuros, vacíos. Yo intenté mantener la calma. Sabía que el miedo podía desatar la locura en un lugar como Puente Grande. Pero una noche, el miedo me alcanzó. Era tarde, y todo estaba en silencio. Me acosté en mi cama, intentando ignorar los pensamientos oscuros que se habían instalado en mi mente. Cerré los ojos, tratando de dormir, cuando escuché un sonido suave, casi imperceptible. Al principio pensé que era el viento, pero rápidamente me di cuenta de que provenía de mi celda. Era el sonido de la cerradura abriéndose. Me incorporé de un salto, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Mi celda estaba cerrada, y no había forma de que alguien la abriera sin que yo lo notara. Sin embargo, el sonido era inconfundible. Vi cómo la puerta de la celda, que normalmente estaba asegurada por dentro, se abrió lentamente, rechinando sobre sus bisagras oxidadas. Me quedé congelado. No sabía si debía moverme o quedarme quieto, pero algo me decía que no debía acercarme. Y entonces lo vi. Una sombra se movía en la oscuridad, justo fuera del alcance de la tenue luz que entraba por el pasillo. Era alta, encorvada, y aunque no podía distinguir su rostro, sentí una presión abrumadora, una presencia que me aplastaba el pecho con su simple existencia. Sabía quién era. El carnicero. No sé cuánto tiempo estuve allí, mirándolo. Todo mi cuerpo se sentía paralizado, como si su mirada, aunque invisible, me mantuviera en su lugar. Finalmente, la sombra se desvaneció y la puerta de mi celda se cerró de golpe, como si algo invisible la hubiera empujado con fuerza.
A partir de esa noche, las cosas empeoraron. Durante las semanas siguientes, comencé a escuchar su risa. Era baja, casi un murmullo, pero inconfundible. A veces era durante la noche, cuando intentaba dormir, y otras veces incluso durante el día, en los momentos más tranquilos. No importaba qué tan alto fuera el ruido del penal, en algún punto, siempre escuchaba esa risa. Comencé a dudar de mi cordura. A veces me preguntaba si todo era fruto de mi imaginación, si mi mente me estaba jugando una broma cruel después de tanto tiempo encerrado. Pero otros presos también lo mencionaban, susurrando entre ellos cuando los guardias no estaban cerca. Nadie quería hablar del carnicero en voz alta, como si su nombre tuviera algún poder oscuro, pero todos sabíamos lo que estaba pasando. Algunos de los más supersticiosos comenzaron a dejar ofrendas improvisadas en los rincones del bloque de aislamiento. Cigarrillos, trozos de pan, pequeñas pertenencias. Cualquier cosa para apaciguar al espíritu del carnicero. Los guardias, por su parte, hacían la vista gorda. Ellos también tenían miedo, lo veías en sus ojos, en la manera en que evitaban mirar las celdas vacías por las noches. Una noche, sin embargo, algo cambió. Había pasado semanas sin un solo momento de paz. Las apariciones eran cada vez más frecuentes y su risa más perturbadora. Pero esa noche fue diferente. Me desperté de repente, con el corazón martillándome en el pecho. Sabía que algo estaba mal. Sentí un frío intenso, uno que parecía emanar desde el suelo, subiendo por mi cama y hasta mis huesos. Me senté en la oscuridad, tratando de ver algo en el pasillo. Y ahí estaba, nuevamente. La sombra del carnicero, de pie frente a mi celda, mirándome. Esta vez, sin embargo, no se movió ni se desvaneció. Permaneció allí, observándome. Podía sentir su odio, su furia. Entonces, su boca se curvó en una sonrisa grotesca, una que parecía estirarse más allá de lo humanamente posible. El terror que sentí en ese momento no puedo describirlo. Sabía que lo que estaba viendo no era una alucinación. Lo que estaba frente a mí era real, aunque no debería serlo. El carnicero había muerto, pero su espíritu, o lo que quedaba de él, seguía caminando por los pasillos del penal. No sé cómo, pero encontré la fuerza para levantarme. Corrí hacia la puerta de mi celda y la empujé con todas mis fuerzas. Estaba abierta, lo que no debería haber sido posible. Salí corriendo al pasillo, sin mirar atrás, sin importarme hacia dónde iba. Solo quería escapar de esa presencia, de ese mal que sentía cada vez más cerca. Corrí hasta que me encontré con uno de los guardias, que me detuvo y me llevó de vuelta a mi celda. Traté de explicar lo que había visto, pero no me creyó. Nadie lo hizo. Me dejaron en confinamiento solitario durante varios días, diciendo que había perdido la cabeza. Tal vez tenían razón. Ahora, años después, estoy fuera de Puente Grande. He intentado rehacer mi vida, olvidar lo que viví en ese lugar. Pero algunas noches, cuando el mundo está en silencio y las sombras parecen moverse por mi habitación, escucho su risa de nuevo. Baja, casi imperceptible. Pero sé que está ahí. El carnicero nunca se fue, y nunca me dejará en paz. No sé si lo que vi fue real o solo el eco de mi culpa, de los años que pasé en ese infierno. Pero lo que sí sé es que, en Puente Grande, hay más cosas de las que se ven a simple vista. Cosas que acechan en la oscuridad, esperando a que alguien las escuche. O las vea. Y yo las vi. Las Islas Marías. En 1978, las Islas Marías seguían siendo un lugar olvidado por el tiempo. Ubicadas en la costa del Pacífico mexicano, el penal federal albergaba lo peor de la sociedad, criminales, asesinos, ladrones y hombres que el mundo prefería dejar atrás. No era raro escuchar historias de horror y locura en esas paredes viejas, historias que la mayoría de los guardias descartábamos como simples mitos de prisioneros desesperados. Pero lo que sucedió esa noche, en medio de una tormenta furiosa, cambió para siempre la forma en que veía ese lugar. Llevaba trabajando como guardia en las Islas Marías apenas unos meses cuando todo comenzó.
Había escuchado a los presos susurrar acerca de una presencia en la cárcel, una figura femenina que se movía entre las sombras en la noche. Me lo tomé como lo que era, el delirio de hombres rotos, atrapados en un lugar donde la esperanza venía en dosis escasas. El aislamiento y la brutalidad de las Islas Marías podían volver loco a cualquiera. Sin embargo, pronto descubriría que en este lugar, lo que parece superstición puede esconder verdades más profundas y oscuras. La noche de la tormenta. Aquella noche, una tormenta se cernía sobre las islas. El viento azotaba los muros del penal con furia y la lluvia caía en cortinas pesadas que dificultaban ver más allá de unos pocos metros. Las celdas estaban en silencio, solo interrumpido por el estruendo del trueno que se sentía como si fuera a partir el cielo en dos. Me encontraba de guardia en el pabellón B, un sector donde estaban recluidos los presos más violentos. El ambiente allí era siempre tenso, y esa noche no fue la excepción. Recuerdo que poco antes de la medianoche, escuché un grito. Al principio, pensé que provenía de uno de los prisioneros, algún pobre diablo atrapado en una pesadilla o víctima de un ataque de otro interno. Pero este grito era diferente. Era agudo, desgarrador, como si la persona estuviera sufriendo un dolor indescriptible. Y lo más extraño de todo es que venía desde afuera, del mar. Salí al pasillo, intentando localizar de dónde provenía. Algunos de mis compañeros de guardia también lo habían escuchado, pero sus rostros mostraban algo más que confusión. Mostraban miedo. Cuando pregunté qué era, uno de ellos, un hombre mayor con décadas de servicio en la cárcel, solo me miró y me dijo, no es nada. Vuelve a tu puesto. Es la Llorona. Había escuchado esa historia antes, una leyenda que hablaba de una mujer condenada a vagar por la eternidad, llorando por sus hijos perdidos. Los presos hablaban de ella, decían que se la había visto en las noches de tormenta, caminando por los muros de la prisión. Según ellos, aparecía con su vestido blanco empapado, con el rostro cubierto por un velo, y que aquellos que se atrevían a mirarla directamente caían presas de una locura que no los dejaba escapar. No le di importancia. Para mí, todo era parte del folclore local, las mismas historias que se contaban en cualquier lugar para asustar a los más crédulos. Pero algo en la intensidad del grito que había escuchado me inquietaba. Regresé a mi puesto, pero el sonido seguía resonando en mi mente, como si el eco del dolor se hubiese quedado grabado en mis huesos. Esa misma noche, mientras patrullaba los pasillos húmedos y fríos, algo me hizo detenerme en seco. Al principio, pensé que era un reflejo de la tormenta, pero allí, al final del corredor, vi una figura. No era uno de los presos, eso era seguro. La figura estaba completamente quieta, con un vestido blanco que parecía brillar a pesar de la oscuridad, el cabello largo y negro colgando sobre su rostro. Estaba empapada, como si acabara de salir del mar. La luz tenue de las lámparas de gas apenas la iluminaba, pero lo suficiente para que el miedo se me colara en la piel. El aire en ese momento se volvió denso, irrespirable. Traté de moverme, de hacer algo, pero mi cuerpo no me respondía. La figura comenzó a avanzar hacia mí, sus pies descalzos no hacían ruido al golpear el suelo de piedra, pero cada paso retumbaba en mi cabeza como un golpe sordo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pude ver su rostro, cubierto por un velo gris y sucio, bajo el cual se intuían unas facciones retorcidas, deformadas. El terror me paralizó. No podía apartar la vista. Intenté gritar, pero de mi boca no salió ningún sonido. En ese momento, la figura se detuvo, inclinando la cabeza como si me estudiara, y después, como una sombra al viento, desapareció en el aire. Sentí el golpe de la realidad al volver a tomar el control de mi cuerpo y sin pensarlo dos veces, corrí hacia el puesto de vigilancia. Nadie me creyó. O al menos, eso fingieron. Algunos me miraron con incredulidad, pero otros, los más veteranos, solo intercambiaron miradas entre ellos y me dijeron que descansara. Pero yo sabía lo que había visto. Sabía que lo que fuera que los presos temían, no era solo un cuento para pasar el tiempo. Algo estaba en esas islas. Algo que no tenía descanso. A partir de esa noche, el comportamiento de los internos cambió. Hombres que antes eran violentos y conflictivos comenzaron a actuar de manera errática.
Un prisionero, el más corpulento y peligroso del pabellón, fue encontrado balbuceando en su celda, los ojos fijos en un punto invisible en la pared, diciendo que ella venía por él. No pasó mucho tiempo antes de que intentara escapar, lanzándose contra los barrotes con tal fuerza que se rompió varios huesos. Y no fue el único. En las semanas siguientes, varios prisioneros comenzaron a intentar escapar de maneras desesperadas, incluso sabiendo que no había salida de las Islas Marías. Pero no intentaban huir de la prisión. Estaban huyendo de algo más. Uno de ellos, antes de que lográramos detenerlo, gritó que prefería morir en el mar que enfrentar lo que había dentro. El miedo no se limitaba a los internos. Entre los guardias, el ambiente se volvió pesado, cargado de tensiones no dichas. La mayoría fingía que no pasaba nada, pero todos sabíamos que algo estaba mal. En las noches, mientras la lluvia seguía azotando las islas, podíamos escuchar los mismos gritos que había escuchado esa primera noche, provenientes del mar. A veces, si escuchabas con atención, podías oír un llanto bajo, como el de una mujer lamentándose. Con el paso del tiempo, me enteré de una historia que no todos conocían o que preferían no recordar. Decían que muchos años atrás, cuando las Islas Marías apenas comenzaban a funcionar como cárcel, una mujer fue llevada allí, acusada de un crimen atroz. La leyenda cuenta que la torturaron hasta la muerte, pero su espíritu nunca encontró descanso. Desde entonces, su presencia ha sido una constante en las noches de tormenta, cuando las barreras entre los vivos y los muertos se vuelven delgadas. No sé si esa historia es cierta. Solo sé lo que vi y escuché en esas noches, cuando las paredes parecían respirar y los gritos de los presos se mezclaban con el llanto del viento. Desde ese día, comprendí por qué tantos intentaban escapar de las Islas Marías. No era solo el aislamiento, el hambre o el trato brutal. El verdadero terror estaba en esas sombras, en los rincones oscuros que ni siquiera la luz del día podía disipar. A los pocos meses de esa experiencia, pedí mi traslado. Nunca hablé con nadie más sobre lo que vi. Pero incluso ahora, tantos años después, todavía tengo pesadillas. En mis sueños, vuelvo a estar en esos pasillos fríos y mojados, escuchando el llanto de una mujer que no encuentra paz. Y cada vez que escucho una tormenta en la distancia, el sonido del viento me recuerda ese grito del mar y el terror que aún persiste en las Islas Marías, encerrado entre sus muros. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.